お前はもう死んでいる。何？ Hey people, ¿conocéis El Faro? Esa película indie poco conocida. Pues hoy vamos a hablar de los temas que plantea la obra y de sus personajes. Y va a ser una aventura muy súper... muy chupifantástica. Mirad, esto en serio iba a ser una review sobre El Faro, iba a hablar de la locura que se plantea en la obra, utilizando a los personajes de ejemplo. Pero siempre que estaba escribiendo el guión, otra obra se me plantaba en la cabeza. Una obra menos conocida, pero que trata el tema de locura mucho mejor que El Faro. Una película conocida como A Field in England. No faltarán quienes digan que Danford y yo demostramos estar completamente locos al no poner pies en polvorosa después de aquello, puesto que nuestras conclusiones eran ya, pese a su demencia, completamente firmes y de una índole que ni siquiera necesito mencionar a quienes hayan seguido mi narración hasta este punto. ¿Qué significa estar loco? Quiero decir, podemos enfocar esta pregunta de muchas maneras. En un contexto histórico, hasta el siglo XVI estar loco significaba no seguir la normativa social. Un ejemplo tonto sería que si un granjero del siglo XIII, en vez de criar ovejas o cabras, criase piojos. ¿Quién en su sano juicio cría piojos? Seguro que está loco, decía su vecino Tomás Pepe mientras llamaba a la Inquisición para matar a su vecino. Hasta esa época, estar loco era un estado mental provocado por un hechizo o accidente sobrenatural, una bruja, un demonio o algún otro ser del folclore correspondiente a según qué sitio. Es decir, estar loco era sinónimo de estar poseído y obviamente se consideraban casos perdidos. Pasado el tiempo, más concretamente a principios del siglo XIX, la locura llega a ser un concepto más académico. La privación del juicio del uso de la razón. Pero hay una definición que me interesa más. Perturbación de las funciones psíquicas prescindiendo de su caracterización en cuanto a causas y efectos. Ya llegaremos a eso después. En un ámbito médico no se puede llamar locura a las enfermedades mentales, sin embargo se han dirigido a estos enfermos como dementes durante cientos de años, como si fueran culpables de su propio mal, como si de alguna forma lo hubiesen atraído. En el cine se ha hablado mucho de este tipo de, entre comillas, loco. Han sido un fetiche para grandes autores. Uno de los ejemplos más representativos es la clásica Psicosis. Aunque hablar de la locura en esta película es complicado. Su villano es un enfermo mental con personalidad múltiple, sin embargo la película no se centra en esto. Psicosis empieza siendo una película en la que parece que vamos a asistir a la aventura que vivirán dos amantes, seguido de un robo, después de un asesinato, a continuación una investigación y ya por último, con un magnífico giro, la enfermedad del villano. Esto ya se ha dicho muchas veces, Psicosis es una maravilla, pero volvamos al concepto de locura pasando a la locura tras un shock. La escalera de Jacob es una obra complicada de ver, y no lo digo por ser muy ambigua o porque tenga una trama difícil de entender, es una obra incómoda de visionar. Es una película que en vez de mostrar los traumas de su protagonista, nos pone en su piel, y de esta forma llegamos a ver con sus propios ojos lo que ha pasado. El protagonista vuelve de Vietnam y todos los eventos que allí ocurrieron lo atormentan, distorsionando completamente la realidad. Una locura causada por un trauma después de una guerra. Otro ejemplo que juega con la incomodidad absoluta es Perfect Blue. Es una obra en la que sientes esa indefensión de la protagonista, el pensar que lo que te rodea, sea verdad o no, te puede atacar, el sentirte observado, el dejar
que la paranoia te consuma. Y luego está Cats, que te vuelves loco simplemente al pensar que esto ha costado 95 millones de dólares, que se han gastado uno en el CGI y otros 94 en drogas varias para la gente que ha aceptado este proyecto porque es la única explicación posible. ¡Wow! Llevo ya hablando un rato y todavía ni he mencionado la película. Y todavía me falta. El personaje del científico loco es uno muy característico del siglo pasado. La ciencia estaba evolucionando a pasos de gigante. El miedo a que un hombre se corrompiese por el conocimiento estaba en la boca de todos. Frankenstein es un ejemplo clarísimo, pero no se queda solo en él. Jenkins y Mr. Hyde, Dr. Caligari o Seth Brundtland en La mosca de Cronenberg son otros ejemplos de una locura fecundada por el conocimiento. Acercarte a saberes que un ser humano no debería ni siquiera observar. Pero hay otra perspectiva de la demencia que es casi la opuesta a la del conocimiento. La locura hacia lo que has visto pero no puedes explicar. Y para esto tenemos que hablar de un señor de Providence llamado Howard Phillips Lovecraft. ¿Es posible que estuviéramos locos? Pues no he dicho que aquellas horribles cumbres eran las montañas de la locura. Pero creo que puedo advertir algo que indica el mismo espíritu, aunque de naturaleza menos extrema, en los hombres que acechan a las fieras carniceras de las selvas africanas para fotografiarlas o estudiar sus costumbres. No he leído mucho de él. A ver, me he leído En las montañas de la locura, los cómics de Providence y El horror de Dunwich lo empecé, pero ahí está, sin terminarse. Lo que quiero decir que, aunque no soy un experto en la obra, sí me ha transmitido ese terror con sus personajes y universo, ese terror a lo inexplicable, utilizando un ser o seres que no puedes ni llegar a comprender. Y el efecto que han tenido estos seres en las zonas donde se han asentado o pasado. Los dos ejemplos que se me vienen a la cabeza en este tipo de enajenación son Darkest Dungeon y Bloodborne, dos videojuegos que utilizan esta locura a lo inexplicable como mecánica. El primero utilizándolo para quitarle el control de los personajes al jugador y el segundo para ver la realidad tal y como es, haciendo que te cuestiones si lo que está pasando es de verdad o no. La primera vez que jugué a este último título me resultó muy macabra la idea, el pensar que tenía que volverme loco para continuar en la historia. Hay miles de ejemplos, más y mejores, pero a mí solo se me han ocurrido estos, porque soy bastante idiota. ¿Os habéis dado cuenta que ni siquiera he respondido a la pregunta de qué significa estar loco? Yo también me he dado cuenta. Pero hemos tocado varias perspectivas de lo que puede significar locura y con esto rescatamos la definición anterior. Perturbación de las funciones psíquicas prescindiendo de su caracterización en cuanto a causas y efecto. Y con esto podemos hablar de la película. Medio paralizados por el pavor como estábamos, ardía en nosotros, sin embargo, una llama alimentada por el asombro y la curiosidad. La película empieza con unos mataos en un campo y terminan con esos mismos mataos en otro campo. Muchas gracias por ver el vídeo, dale like, suscríbete, que no... Ahora en serio, estamos a mediados del siglo XVII, en la Guerra Civil Inglesa, entre los que apoyaban al rey Carlos I, que eran los realistas, y los que defendían al Parlamento de Inglaterra, llamados Roundheads. Un hombre, un tal Whitehead, está siendo perseguido por otro que está buscando un lugar, y parece ser que Whitehead sabe de su paradero. No os encariñéis de él porque dura poco. Lo remata este tipejo que es del bando enemigo al que pertenece nuestro protagonista. Whitehead gira la cabeza hacia la bruma y ve dos figuras. Esto tendrá sentido más adelante. Así arranca A Field in England. A continuación nos encontramos a dos individuos, uno robando y otro haciéndose el muerto. Cuando aparece Whitehead y reza, nos damos cuenta de que es una persona que al menos sabe más que un soldado común. Después se nos confirma que es una especie de erudito o alquimista, o más bien aprendiz de alquimista, que sabe de astrología. El ladrón se llama Jacob y el otro es Amigo. Gracias por ser mi amigo. Sí, lo llaman así.
Y por último el restante se presenta como Cutler. Hablan un poco, hay una discusión, llegan a la conclusión que no hay razón para luchar y deciden irse a un bar. Son ingleses. ¿Qué esperabais? Siguen caminando por el campo, a uno le entran ganas de cagar muy fuerte y Cutler empieza a coger una especie de setas para el almuerzo. Aquí es donde llega el primer punto de giro. Estas setas son alucinógenas y tanto el ladrón como amigo se las toman. Continuando su marcha, estos dos le empiezan a hacer efecto a las setas y se encuentran un poste con una cuerda gigante, tiran y de la nada sale un señor atado a esa cuerda. Este señor es O'Neill, un alto cargo inglés que está buscando un tesoro que se encuentra en ese lugar, y él sabe que Whitehead conoce dónde está. Cutler sabía que esas setas eran alucinógenas y las utilizó para drogar al grupo para ayudar a su señor, que era O'Neill. Whitehead se resiste un poco a buscar el tesoro, pero tras una sesión de tortura, este lo busca como si fuese un perro. Cuando lo encuentran, O'Neill les obliga a cavar y están un buen rato, pero acaban hartos de cavar, Jacob y Amigo empiezan a pelearse y por un error Cutler dispara a Amigo, matándolo en el acto. Whitehead le pide por favor a O'Neill que haga un entierro cristiano. No obstante, este se niega, así que Whitehead decide llevar a Amigo a un prado hasta que puedan enterrarle. Mientras esto último pasa, Cutler sigue cavando. O'Neill lo llama inútil y este decide buscar a Whitehead. Al llegar allí, lo primero que hace Whitehead al ver a O'Neill es ponerse a comer setas, sí, las mismas setas que tomaron sus compañeros, y le da un viaje de 1000 demonios. Jacob llega a ayudar a Whitehead y se escabullen por la hierba alta del lugar. Aparece Cutler para informar a su jefe que no había tesoro, sino un cadáver, que le habían engañado, y este se enfada y mata a su subordinado. Allí es cuando tanto Jacob como Whitehead aprovechan, van por las armas de sus captores, Amigo vuelve a aparecer, matan a Jacob, vuelven a matar a Amigo y Whitehead aprovecha para acabar con O'Neill. La cinta acaba con Whitehead poniéndose la ropa de su enemigo, volviendo al campo de batalla pero dándose cuenta de que sus compañeros muertos están allí, suponiendo que él murió en la batalla o sigue drogado sin saber si lo que ha pasado es real o no. A Feeling English es una película maravillosamente bizarra en el sentido anglosajón de la palabra. Esta no va dirigida a un gran público, o no pretende al menos, así que aprovecha esto para caracterizar a sus protagonistas como realmente era la gente de esa época. Ya sabéis, unos xenófobos, racistas, misóginos, ladrones, sinvergüenzas, y eso de la higiene personal como que no estaba muy de moda. Para nada como la gente de hoy en día. Incluso en la película ponen escenas como esta, que parecen hasta cuadros de la propia época. Y por fin vamos a hablar de la locura de esta gran obra. Nos podemos hacer una idea que esta película empieza a rayar en la locura tras la ingesta de las setas, pero si nos fijamos bien, antes de todo aquello ya hay vestigios. Como hemos dicho antes, el protagonista está en una guerra, está en shock por todo lo que está pasando y ya lo dice él mismo, no es un soldado, no está acostumbrado a estos lugares. En este momento, tras la muerte de su perseguidor, tiene una visión que indica que algo en su cabeza ya no anda bien, la premonición de Jacob y Amigo. Después de encontrar a O'Neill, este revela que tiene en su posesión un espejo de adivinación. Whitehead afirma que este objeto es ocultista y que puede ver pasado, presente o futuro, siendo que puede llegar a la locura al saber ese conocimiento. Aunque no es algo científico, en esta época se podía ver el ocultismo como una especie de ciencia, aunque no lo sea. Más adelante en la tortura, cuando sale de la tienda vemos una cara descompuesta, otro shock que es como otro clavo en el ataúd que denominamos demencia. Incluso sus movimientos ya no son los de una persona cuerda, se pueden percibir que tanto sus funciones motoras como psíquicas están perturbadas. Siguiendo con la película, también hablan como de una forma de burla la posibilidad de que Jacob ha sido hechizado y el miedo a que tiene a convertirse en una rana. Por cierto, la conversación de esta escena es fabulosa. Tras la muerte de Amigo, viene el momento del viaje de Whitehead con las setas. Aquí la película se lanza una bomba de confusión total, que tiene sentido porque el protagonista está hasta las cejas, y tú como espectador no sabes
lo que realmente está pasando. Hay un viento que aparece convenientemente para que Whitehead tenga ventaja, hay imágenes repetidas de la propia película con efectos de edición, la voz empieza a sonar nítida como si estuviésemos en un estudio y se hubiesen alejado del campo. La muerte de Cutler es súper exagerada en comparación a la muerte de Amigo. Incluso cuando aparece Jacob parece como muy oportuno y sale de ninguna parte. Todo a partir de aquí es causado por la demencia de un enfermo. Luego Jacob y Whitehead consiguen las armas de los antagonistas, van al lugar donde estaba la tienda y aquí llega el momento que ya te destruye completamente la película. Vuelve Amigo. Sí, la persona que había muerto hace un rato y Whitehead había ido a enterrarle. La paranoia de lo que está pasando en este campo es demasiado y te respaldas con que Whitehead está drogado, pero por otra parte piensas que no, esto puede ser real. Al protagonista le ha consumido la locura a lo inexplicable. Llegando al final, cuando matan a O'Neill, Whitehead vuelve al campo de batalla a informar que O'Neill ha muerto a sus superiores, pero este se encuentra con sus antiguos compañeros que estaban muertos. Los has visto morir y Amigo 2 veces y te explota la cabeza. Aquí podéis interpretar lo que vosotros queráis. En mi caso yo creo que Whitehead tuvo tal colocón de setas que todo el tramo final de la obra es una alucinación que tiene antes de morir. Pero bueno, es vuestra elección. A Phil in England es una gran obra que puedes extraer mucho jugo de ella. En mi caso he hablado de la locura, pero podéis utilizarla como contexto histórico o el poder de los psicotrópicos en las personas. Podéis hablar de infinidad de temas con esta obra. Bueno, y esto ha sido A Phil in England. Muchísimas gracias por ver el vídeo, dar a like, suscríbete y todo eso. Y por favor, si queréis hablar de locura o de enfermedades mentales, por favor, no utilicéis un ejemplo tan mediocre como Joker. Berlin, my boy, lie still and sleep. It grieves me sore to hear thee weep. If thou be silent, I'll be glad. Thy moaning makes my heart full sad. Berlin, my boy, thy mother's joy, thy father brave.